Intlanextia intonatiu, que tu sol sea brillante. Buen día, soy Chamasca Ocelot Sánchez, también me conocen como Chamska Ocelot, y estoy aperturando un canal que tiene el nombre de Teochichimecatlali. En este canal estaré compartiendo mi percepción personal respecto a mi vivencia de la cosmovisión y de la visión de pueblos originarios de la antigua Anáhuac. Este propósito que tiene el canal es difundir sobre todo la mística, la percepción gnóstica, filosófica, espiritual que tenían nuestros abuelos, en la que se sustentaron y desarrollaron nuestra cultura. Bienvenidos y comencemos. Bien, para entender la iniciación espiritual como la concebían nuestros abuelos en su cosmovisión en el antiguo Anáhuac, tenemos que tener presente la diferenciación entre lo que es conocimiento tolteca y lo que diferencia con lo que es la sabiduría nahual, porque uno es el acervo de conocimiento, incluso del conocimiento gnóstico, y la sabiduría nahual es la transformación de ese conocimiento en sabiduría. Y sí, tanto el conocimiento tolteca como la sabiduría nahual son una dualidad que requieren desarrollos perceptuales muy diferentes. Pues hagamos la diferenciación en lo que es entonces tonal y nahual. El tonal es la dimensión de la materia, de lo real, y el nahual es la dimensión de lo espiritual, el mundo de las energías sutiles y del gran misterio. El tonal es la luz que concreta la realidad. El nahual es la energía suprema, es la presencia del espíritu que al concretar su intención creadora, esa es la energía que denominamos nahuali, y hasta donde nos permite nuestra limitada percepción humana, entendemos que es la energía que conocemos como amor, gratitud y devoción. Tienes que tener mucho cuidado de no confundirte con ideas o con percepciones de otras personas que tú aún no alcanzas a entender, porque afirman también que la energía de lo espiritual pues la comparan con la energía del placer, del orgasmo, y que es a final de cuentas algo artificial porque no se cumple con su sentido de acto sagrado. O sea, la energía sexual tiene un propósito sagrado, y sin embargo la energía del placer orgásmico es pequeña en comparación con las sensaciones que produce la energía nahual. Hay distintas dimensiones de percepción, como te lo comentaba. Al tonal corresponden, por ejemplo, los inframundos, el mundo material, el raciocinio, la inteligencia, el equilibrio, el universo depredador. En cambio, a la dimensión del espíritu, a la dimensión del nahual, pues podemos meter conceptos como los cielos, el mundo espiritual, la intuición y la sabiduría, la armonía, el universo de reciprocidad, que es de complementación. En la actualidad, el conocimiento espiritual que acumulan y atesoran sectas y religiones, ese conocimiento esotérico y gnóstico no tiene relevancia si no se transforma en sabiduría. Es decir, que pueden tener bibliotecas gigantescas donde preserven métodos, ritos y formas de efectuar ceremoniales, o incluso objetos de poder, pero no sirven si no existe la conexión divina para poder activar todos esos elementos y darles la potenciación de la fuerza del espíritu. ¿Y cómo se transforma entonces el conocimiento esotérico y gnóstico también en sabiduría? Pues bueno, la forma de transformarlo es a través de la experiencia mediante la alquimia en la mística interior personal. Ahora es importante que te haga mención de algunas cosas que debes de contextualizar para que no caigas en engaños. Por ejemplo, te quiero decir que el sincretismo impuesto a través de actos de barbarie diluyó el conocimiento espiritual ancestral y sus formas con las que es posible transformarlo en sabiduría. Y pues, en las tierras de la antigua Anáhuac,
el colonialismo genocida hasta la actualidad se ha transformado en colonialidad. Y una de las consecuencias de la colonialidad es la falta de respeto precisamente hacia la cosmovisión de los pueblos y culturas originarias. Como ejemplo, el hecho de efectuar ceremonias con cantos y alabanzas católicos en zonas arqueológicas. O sea, yo no entiendo cómo pueden considerar que hacer eso es respetar a nuestros amados ancestros. Yo creo que deben entender que hay espacios para cada culto religioso. Es necesario tener en consideración que cada religión tiene sus espacios de culto. Y en cambio, pues nuestros antiguos abuelos, ancestros, lo que practicaban no era una religión. En realidad era una percepción, una cosmovisión, una interpretación del sentido espiritual de la existencia. Un sentido mucho más profundo, de tal manera que a partir de los 52 años de edad, nuestros antiguos abuelos y abuelas se dedicaban a desarrollarse en el camino, sí, buscando la reconexión espiritual con la divinidad. Tengo que mencionar esto también, que existen otras formas en que se destruye la identidad cultural originaria de la cosmovisión y filosofía ancestral, y lo hacen también personas que se ostentan como guardianes de conocimiento e integrantes de una cultura originaria, y en realidad son personas que se configuran como mafias culturales y se insertan en ámbitos políticos para obtener recursos públicos. Eso es cierto. También incluso hay personas que mienten diciendo ser guardianes o portadores de sabiduría nahual, y sin demostrarlo, como lo hacían los antiguos abuelos y abuelas, estos que se dicen ser portadores de sabiduría no la demuestran, pero lo que sí demuestran al paso del tiempo con su proceder es que solamente crean redes delincuenciales a su alrededor, y lo mismo sirven con sus ritos y ceremonias, les sirven a redes delincuenciales, a políticos. Por estas razones insisto en que esas prácticas son producto de la colonialidad, que mediante la corrupción diluye la confianza y el sentido común ético, que crea en sinergia un sentido de cooperación y de sentido de comunidad, que son característicos de las culturas originarias de la antigua náhuatl. Las distintas religiones dentro de su cosmovisión tienen definidos sus actos ceremoniales y también rituales, pues de iniciación religiosa, y obviamente pues la dan a cada nuevo miembro de sus comunidades. Así es como funcionan las religiones, ¿cierto? Sin embargo, a diferencia, en lo que es la dimensión espiritual no existe la anarquía, porque en la dimensión espiritual existen adecuaciones energéticas determinadas. Son reglas, son normas naturales, que al cumplirlas, el espíritu permite que accedamos a un nivel vibracional de su conciencia creadora. Así se activa la partícula de Dios que reside en nuestro corazón. Unas de esas reglas o normas son, por ejemplo, pues no renunciar a nuestra fuerza de voluntad ni a nuestra conciencia, poniéndolas en manos de otras personas que sabemos que obran mal, con maldad y con mala intención. Otro ejemplo, pues no corromper los ideales espirituales personales que nos motivan en la búsqueda de la espiritualidad, ni corromper los ideales espirituales de otras personas. Nuestros ancestros de la antigua náhuatl, en su cosmovisión espiritual, conciben como esencias a las diferentes manifestaciones de la energía sagrada. También conciben a la humanidad, a cada ser humano, a cada forma de vida, a cada forma de existencia, como elementos de este hermoso organismo viviente que nombraron como Tonantzin-Tlali, nuestra madre, en la que la materia, es decir, el tonal, se manifiesta en vida animal, vida vegetal y vida mineral. Y sin embargo, el nahual está inserto en todo ello, animando, generando la vida, integrando a ello el espíritu.
La energía nahual se manifiesta en el ser humano cuando se logra unir las energías sutiles personales en conjunción con la unión de las energías sutiles del cielo cósmico, en unión con las energías sutiles de la Madre Tierra. Estas energías, en coherencia, en armonía, se complementan, interactúan. Nuestros ancestros vivenciaron esas energías sutiles en sí mismos y pues gran cantidad de ellos vivieron en espiritualidad y comprendieron que la iniciación espiritual la otorga el espíritu. En el transcurso de los últimos 60 años, decenas de miles de mexicanas y mexicanos hemos retomado el amor a nuestra identidad originaria, a su cosmovisión y filosofía. Sin embargo, la búsqueda espiritual les es difícil comprenderla y vivenciarla. En consecuencia, es imposible enseñar formas de búsqueda de la espiritualidad si no tenemos la experiencia. Esto ha sido normalizado porque inclusive a hermanas y hermanos integrantes de pueblos originarios les es difícil debido a la pérdida de la comprensión del conocimiento, pues entenderlo, pues han transcurrido más de 500 años. De alguna manera fueron olvidando que en el antiguo náhuatl no existían los linajes familiares de gobernanza. No era la forma en que se elegía a quienes gobernaban y que en náhuatl nombraban Tlatoani, el que habla, el que porta la voz. Es muy importante saber que abuelos y abuelas de los pueblos originarios ancestrales aún existen afortunadamente. Aunque son pocos, son demostradamente portadores de sabiduría y de conocimiento nahual ancestral. Te invito a que retomes tu identidad cultural originaria de Anáhuac, porque sin duda es tu herencia familiar. La Nahuatlatoli es la tradición oral, se transmitía de boca a oído. Se cuenta que nuestros ancestros sabios en el antiguo Anáhuac, cuando se reunían en Tlalocan, es decir, que se reunían en consejo de abuelas y abuelos nahuales, se mostraban entre ellos los dones que habían recibido del nahual y los habían obtenido a través del buen servicio y de la buena intención. Se mostraban dones como la levitación, la teletransportación, la bilocación, la telepatía, la previsualización, la curación, la sanación, la transformación de algunos estados de la materia y el nivel inicial, que es la tan nombrada vibración alta, que también se manifiesta y es observable en el cuerpo físico humano. La vibración alta es el grado inicial de esta iniciación espiritual, que denominara nuestros ancestros como la apertura del cuecuello Xochitl, flor. El cuecuello es un vórtice energético, así lo interpretaban y lo concebían nuestros abuelos, y es equiparable a lo que hoy conocemos como chakras. También otro concepto de gran sabiduría es el agua quemada, el atlachinoli, que tiene que ver precisamente con la activación del encendido del sol interior, que es lo que permite alcanzar divinidad. En el antiguo Anáhuac existían templos con salas dedicadas a la esencia Tlazolteotl, que se consideraba que transmutaba cualquier enfermedad, es decir, la absorbía, la transmutaba y la devolvía como energía sanada, curativa, a quien padecía alguna enfermedad. Y en esos templos siempre estaba presente un tlamacasqui. Pues bien, a esa sala acudían el pueblo y los guerreros, los gobernantes, llevando flores u ofrendas diversas a efectuar pedimento a Tlazolteotl. Y el tlamacasqui entraba en meditación, en estado de gratitud, devoción y amor, e intercedía ayudando y curando al necesitado. El tlamacasqui fungía como medio para la conexión con la esencia de Tlazolteotl, y Tlazolteotl sanaba males de salud o de carga emocional. A Tlazolteotl los europeos no la comprendieron, no comprendieron su propósito místico y la denostaron con un sobrenombre absurdo. Quiero que recuerdes y tengas presente que la meditación es también oración, y son niveles distintos de estados de conciencia, y se pueden alcanzar de distintas formas y en distintas circunstancias.
Antiguamente también se efectuaba la ceremonia del fuego nuevo. Participaban en su mayoría abuelos que recibían el nombre de Tlamacasqui. De las distintas traducciones, la más acertada a su descripción es espiritados consagrados, y a estos seres consagrados que se conectaban con la divinidad, a que alcanzaban desarrollo espiritual, les llamaban nahuales, y claro, tienen distintos grados o niveles o pasos de desarrollo en la cercanía al espíritu, en la cercanía a la chispa divina, en la cercanía a Dios, al dador de la vida. Eso tampoco lo entendieron los europeos y los catalogaron como sacerdotes. Te aseguro que se nombra nahual a quienes logran el teaciteoyotl. Esto es alcanzar divinidad. Lograr el estado de vibración alta, que es en realidad la iniciación espiritual, es únicamente el inicio, pues recorren un arduo camino de servicio y de entregarse a la humildad. Esos saberes transformados en sabiduría a través de su vivencia se ponen al servicio de buenas personas en la colectividad, es decir, el Tlamacasqui y toda aquella persona que alcanza divinidad tiene la obligación de ayudar a las buenas personas a solucionar sus males, a sanar sus aflicciones. Es un camino hacia el interior individualmente, no hay atajos, son normas y reglas que son creadas por el espíritu. Reitero que el espíritu, la chispa divina, el dador de la vida, Dios, es quien permite y otorga la iniciación espiritual. También los abuelos y abuelas mayas le nombraron como Hunapku, la deidad creadora, el Dios único. Entendemos una parte microscópica de la deidad creadora, de su sagrada energía, y es excelsa. Es muy importante que en tu camino, en la búsqueda de tu iniciación espiritual, tengas presente que la espiritualidad no es equilibrio, pero sí es armonía. Que la espiritualidad es amor, que la espiritualidad es gratitud y también es devoción. Ha sido muy interesante compartirles este tema, eh, la iniciación espiritual, la adquisición de divinidad y en un sentido más profundo tiene pues prácticamente es la misma estructura dentro de la concepción maya, la concepción mexica, con la cabala, por ejemplo, y con las percepciones de otras culturas, que hacen referencia precisamente a cómo se sostiene la vida, cómo se crea y cómo también el ser humano tiene esa capacidad de poder transformarse en ceiba, en árbol. Con todo gusto, más adelante compartiré estos aprendizajes. Y recuerda, no dejes las cosas solamente en el conocer, no te quedes en la reflexión para saber, busca la práctica, recréate, porque solamente a través de tu mística interior, tu alquimia personal, vas a poder ingresar al mundo de lo espiritual. Recuerda, soy Chamasco Celot Sánchez de Teochichimecatlali. Síguenos, inscríbete, dale like a los videos y sigamos para adelante. Hasta pronto.